Buenas tardes. Excelentísimo señor secretario de Estado de Educación, Formación y Universidades, don Marcial Marín, subdirectora general de Ordenación Académica de la Comunidad de Madrid, doña Montserrat Soriano, y ilustrísimo señor director general de Política Educativa de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana, don Jaume Fullana, presidente de Siena, don Áureo Ruiz de Villa, señoras y señores, buenas tardes. Para Fundación Mapfre es un honor inaugurar hoy con ustedes esta jornada docente que tiene como objetivo la exposición y puesta en común de metodologías, iniciativas y herramientas para la enseñanza de la seguridad vial en el aula. Contamos con expertos en seguridad vial y expertos de distintos ámbitos educativos, tecnológicos y culturales que nos aportarán sus perspectivas. Como eje temático nos centraremos en la necesidad de implicación de todos los agentes sociales en la formación de ciudadanos seguros. Como todos ustedes saben, Fundación Mapfre es una institución sin ánimo de lucro creada por Mapfre en el año 1975 que desarrolla actividades de interés general en España y en otros países para contribuir al bienestar social mediante la consecución de los siguientes fines: la protección de las personas y sus bienes, fomentando la prevención, la seguridad vial y la promoción de la salud, la mejora de la calidad de vida de las personas, la difusión de la cultura, las artes y las letras, la formación, investigación y divulgación en materias relacionadas con el seguro y con la previsión social y la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas y sectores menos favorecidos de la sociedad. Esta jornada se celebra a instancias del área de prevención y seguridad vial, de acuerdo con el objetivo principal de Fundación Mapfre de contribuir al bienestar de la sociedad y de los ciudadanos. Desde esta área dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos a promocionar la seguridad de las personas con especial atención a la seguridad vial. El área de prevención y seguridad vial dirige su trabajo a prevenir y reducir los índices de accidentabilidad y las lesiones, con especial énfasis en las que ocasiona el tráfico de vehículos, a través de un gran número de actuaciones que atienden a valores de compromiso social, formación, comunicación, cooperación e innovación. Nos esforzamos en la concienciación y sensibilización de la sociedad, para lo que elaboramos acciones dirigidas a los colectivos más vulnerables: peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados de dos ruedas. Desarrollamos nuestra actividad segmentando nuestro público objetivo en grupos de riesgo: niños, jóvenes, adultos y mayores. Como dato relevante, apuntar que el 54% de beneficiarios de nuestros programas son precisamente estudiantes. Creo que es obligado recordar que cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 1.240.000 muertes por accidentes de tráfico. Así pues, es necesario contemplar el drama de cientos de miles de personas que sufren en el mundo víctima de estos accidentes. Si no se toman medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán en 2030 en la quinta causa de muerte. Estas tragedias son en gran medida evitables. Sabemos cuáles son las principales causas de los accidentes de tráfico: el mal estado de una parte de la red vial, aunque también existen problemas serios relacionados con el consumo de alcohol o el uso de cinturón de seguridad, de los sistemas de retención infantil o del casco. Pero también sabemos cuáles son las soluciones eficaces para hacerles frente. Por tanto, creo que es el momento de tomar medidas urgentes. Es necesario acelerar las inversiones en seguridad vial y es necesario formular estrategias y programas de seguridad vial sostenibles que definan la relación entre las vías de tráfico y de las personas. Una de estas medidas por las que Fundación Mapfre apuesta es por la educación vial. Precisamente la semana pasada se celebró en Brasilia
la segunda Conferencia Mundial sobre Seguridad Vial organizada por la Organización Mundial de la Salud, en donde participó nuestra fundación, y en ella quedó patente la necesidad de seguir insistiendo en la seguridad vial, y muy especialmente en su evaluación. Para nosotros, la educación vial es un proceso de desarrollo de valores y comportamiento seguro y responsable en el uso de la vía pública, ya sea como peatones, como viajeros o como protagonistas conductores. Creemos que con la educación se puede mejorar y cambiar actitudes, hábitos en el uso de la vía pública y se pueden adquirir y mejorar los conocimientos en relación con las reglas y normas que regulan el uso de la vía pública. La prevención de los accidentes de tráfico es una tarea compleja por el número de factores que intervienen y al mismo tiempo es una tarea universal, pues afecta a todas las clases sociales y a todos los países del mundo. Esta es la razón por la que es necesaria la colaboración estrecha entre los poderes públicos y la iniciativa privada o la sociedad civil, y es aquí donde la educación nuevamente alcanza su valor. Finalizo ya agradeciendo la presencia de todos ustedes en esta primera jornada de educación vial, con una mención especial para el equipo organizador que ha hecho posible que estemos hoy aquí, los moderadores, los señores Moya y Monclús y todos los ponentes que van a intervenir esta tarde, y al excelentísimo señor secretario por aceptar nuestra invitación y presidir este acto, y al que a continuación cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos, muy buenas tardes. Estas horas son quizás poco corrientes para iniciar una jornada, pero yo creo que con esta, buena programación que tenemos a continuación, pues se puede sentir o que se pase muy pronto para estar todos cómodos y en un tema tan fundamental como es la seguridad vial. Quiero agradecer a Julio Domingo Souto, el director de Fundación Mapfre, pues el que haga de anfitrión y sobre todo que tenga siempre el apoyo permanente a este tipo de jornadas, y también a los responsables del Grupo Siena, tanto a su presidente Aureo como a su director, José María de Moria, pues el que sigan apostando por la educación en todos los niveles, ¿eh? La verdad es que es una gran apuesta que hay que agradecer y desde el Ministerio lo queremos hacer. La educación vial es crucial en el mundo actual, donde sabemos que no puede concebirse sin transporte ni terrestre, especialmente por carretera y sin tener en cuenta la seguridad vial. Los distintos organismos internacionales, y se ha hablado aquí de la Organización Mundial de la Salud, la pasada semana en Brasilia con esa segunda conferencia internacional sobre seguridad vial, o también el Consejo de Europa, o también el Foro Internacional de Transporte, pues han sentado los principios sobre los que tenemos que abordar y mejorar la formación vial. La hoja de ruta yo creo que está bien definida en el Programa Europeo de Seguridad Vial 2011-2020 y tiene un objetivo básico, una meta, que en el 2020 reduzcamos a la mitad los accidentes o las muertes por accidente de tráfico. La educación y la concienciación de las personas, por tanto, es fundamental para esa reducción, y el 95% de los accidentes son por causa humana. Y en esta programación tendremos que dar respuesta a esas preguntas que se hacen en los 3 coloquios. La primera es cómo se puede evaluar el impacto de la educación vial. Y para ello pues hay participación de importantes ponentes. Hay que evaluar siempre en la educación y en todas las acciones que hagamos si vamos bien, y para saber qué hay que corregir. No podemos ir a ciegas. También es necesario incluir una asignatura sobre educación vial en la programación escolar. Yo creo que sí, de hecho ya la tenemos, pero también los padres y los profesores nos lo acaban de decir en una reciente encuesta que hemos conocido hoy. El 58% de los profesores
y el 69% de los padres. Y quiero aquí también saludar a Jesús Salido, presidente de COFAPA y de CEAPA, perdón, y a Begoña, que está por allí, también presidenta de COFAPA. Ahora sí que lo he dicho bien. CEAPA, COFAPA. Pues están los padres también preocupados y por eso de ahí la presencia de sus máximos representantes aquí. Y luego hay otra, ¿cómo integran otros países la educación vial en entornos escolares? Ese programa europeo de seguridad vial nos dice cómo debemos de hacerlo y también el objetivo que antes les comentaba. En España, ¿cómo encardinamos esa asignatura de educación vial y cómo la evaluamos? Pues en educación primaria ya hemos incorporado elementos curriculares y acciones para la prevención de accidentes. Concretamente en ciencias sociales de primaria se ha incluido como contenido educación vial y adquisición de conocimientos viales. Y en el área de valores sociales y cívicos de primaria se incluyen también criterios de evaluación sobre normas de seguridad vial, causas y consecuencias de los accidentes, entre otros. Y luego en las etapas de educación secundaria obligatoria y en bachillerato, concretamente en el Real Decreto que ha establecido su currículo básico, pues se repite la obligación de las administraciones educativas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, donde están transferidas, como saben, las competencias autonómicas, salvo Ceuta y Melilla, que son competencia del Estado, pues se incorporan esos elementos curriculares y promueven acciones de educación y seguridad vial. Además de tener claro que transversalmente hemos incorporado la educación vial en todas las asignaturas de educación básica. Y debemos de seguir en ese camino y todavía incorporar mucho más y sobre todo evaluarlo, que es clave para saber que los alumnos asimilan esos conocimientos y que por tanto sirven o están bien diseñados curricularmente. La educación vial ha de estar presente no solo en las etapas escolares, sino, si me lo permiten, también en el aprendizaje a lo largo de la vida, que no solo sirvan para niños, sino que también sirvan para adultos, en esa educación de adultos. Y la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 establece como uno de los objetivos mejorar esa educación vial, la formación, y ahí colaboramos decisivamente desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Tienen, y les puedo asegurar, el compromiso de este ministerio, pero también es necesario, y lo decía muy bien Julio, que sea una tarea universal, que participemos y que colaboremos todos los actores públicos y privados para poner en marcha acciones de seguridad vial como campañas de sensibilización. Hemos visto anuncios donde participan los alumnos y también a través de las redes sociales, que es uno de los vehículos donde podemos llegar especialmente a los más jóvenes y también a los menos jóvenes, llegar con todas las manifestaciones, bien sean culturales y de todo tipo, que también se están diseñando y que también Julio ha narrado dentro de la estrategia de Fundación Mapfre. ¿Qué organismos desde el Ministerio están trabajando más para elaborar materiales didácticos que sirvan en los colegios, en los institutos? Pues tenemos el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y Formación del Profesorado, y también el CENIE, que es el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. Si se meten en sus páginas web, tendrán al alcance recursos educativos didácticos, aplicaciones interactivas que van referidas exclusivamente a la seguridad vial y que, por tanto, ayudan a este objetivo que nos tenemos que marcar. Desde el Ministerio le estamos dando difusión a través de las redes sociales y de las plataformas que tenemos, pero también nos sirven plataformas como las del Grupo Siena o también las de Fundación Mapfre que ayudan sobre todo. Yo creo que aquí se refleja en esta foto la colaboración público-privada. Es importantísimo que esta sociedad,
que yo creo que es la mejor de las sociedades, es el binomio de éxito, puesto que si desde el ámbito privado, desde el ámbito público, vamos promoviendo jornadas de este tipo, campañas, acciones como las comentadas, pues al final llegaremos a la universalidad de los alumnos y de la sociedad, quienes nos lo van a agradecer porque tenemos ese reto que les he narrado al principio, que es un compromiso de todos, que es llegar en el 2020 a una reducción, yo creo que lo vamos a superar, del 50% de las muertes por accidente. Esa tarea universal es compromiso de todos, y a través de la promoción de la educación vial, la concienciación y el compromiso público-privado que hoy aquí se refleja de una manera, yo creo que palpable, pues seguro que lo conseguiremos. Manos a la obra y muchas gracias a todos por estas jornadas. Tengo el placer de tener a mi izquierda a José María de Moya, director general del Grupo Siena, con quien estamos colaborando en nuestro programa Educa tu Mundo activamente y con quien hemos realizado el barómetro que a continuación les presento. Lo vamos a hacer entre los dos. Si las tecnologías funcionan y podemos... Muy bien. Qué chulo, ¿eh? Estaba esperando el momento. ¿Me hace lo mismo? Sí. Muy bien. Déjeme comentarlo, también lo decía el secretario, que recientemente en Fundación Mapfre hemos decidido dar un paso hacia adelante y pasar de la visión cero que todo el mundo habíamos abrazado de una manera generosa porque era algo muy etéreo, a un objetivo concreto de 0 fallecidos en ciudades en España en el año 2030 y 0 fallecidos en carretera, ya total y absolutamente, en el año 2050. Pensamos que disponemos de las herramientas, de los conocimientos, de la educación, de la tecnología de los vehículos, de las tecnologías de las carreteras. Tenemos medidas capaces de reducir un 30%, según los estudios internacionales, los accidentes y la mortalidad. Pensamos que cuando las combinemos y las implantemos y, se ha dicho antes, las universalicemos, esta será una meta que deja de ser teórica para ser una meta totalmente alcanzable. Voy a ceder la palabra a José María de Moya para que nos explique, digamos, pues cuál es la metodología, los aspectos más técnicos del informe y posteriormente continuaré yo con las conclusiones. Muchas gracias, Jesús. Soy José María de Moya, director general del Grupo Siena. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que para nosotros es un placer estar trabajando con Fundación Mapfre en ese programa marco de Educa tu Mundo y en las diferentes actividades educativas que viene desarrollando y que es una apuesta muy decidida a nivel nacional, por lo menos por la experiencia que nosotros vamos teniendo desde una fundación por la educación, con lo cual nosotros que el año que viene cumplimos 150 años en el sector educativo, pues para nosotros es un gusto que haya fundaciones comprometidas con la educación como Fundación Mapfre. A ver, el barómetro, como veréis en la información que luego me parece que se os ha pasado en un pendrive, aparece todo el detalle de los resultados del barómetro, tiene unos objetivos específicos más allá de los objetivos generales que ya ha mencionado Jesús, y unos objetivos específicos tanto para profesores como para las familias. Hay, por tanto, 2 targets que se han trabajado y 2 trabajos de campo que se han hecho, que son el profesorado y las familias, padres y madres de alumnos en edad escolar. Los objetivos de los profesores son los que veis ahí. Por un lado, determinar el porcentaje de docentes que han participado hasta el momento en programas de formación, de educación vial. O sea, se trataba de tratar de hacer la foto de cuál es la situación en este momento del profesorado. Hay mucho ruido, pero bueno, se trataba de querer evaluar, querer cuantificar lo que está ocurriendo. Por otro lado, pretendíamos conocer la percepción de los docentes sobre el grado de eficacia de los programas educativos, porque hay distintos modos de intervención desde el aula, a través de los medios de comunicación, a través de las familias, y hemos querido preguntar a los docentes, bajo su experiencia, qué es lo que
realmente es más eficaz. Se trata de ser eficientes. Esto que ahora se habla tanto en el mundo de la educación, no basarse en intuiciones y en buenas intenciones, sino de evaluar, medir resultados. Y en tercer lugar, establecer, según el orden de importancia, sobre quién debe recaer la enseñanza de la seguridad vial. Estos son los objetivos específicos para profesores. Luego, los objetivos específicos para padres y madres. Ya me hemos pasado, gracias. Por un lado, queríamos analizar el grado de implicación de los mismos en las enseñanzas de valores relacionados con la prevención y la seguridad vial. En segundo lugar, examinar sus hábitos al volante y determinar si la presencia de sus hijos influye sobre sus comportamientos mientras conducen. En este punto, haciendo luego toda la tabulación de resultados y en análisis demoscópico, vimos que a veces los padres y madres no somos todos los sinceros que deberíamos ser, y entonces eso habrá que también tenerlo en consideración a la hora de analizar las respuestas. Es difícil decir que uno incumple determinadas normas, ¿no? Y más si es delante de sus hijos, con lo cual, bueno, habrá que poner ahí algunas comillas. Y en tercer lugar, especificar los comportamientos relacionados con la seguridad vial que con mayor frecuencia corrigen a sus hijos. En eso sí que somos sinceros, ¿no? Porque como son los hijos, pues ahí todos nos ponemos muy bravos, ¿no? A veces el problema es autojuzgarse. Bueno, se ha hecho por tanto, sobre un universo de profesores de infantil, primaria y secundaria de todo el territorio nacional y padres y madres con hijos en edad escolar. La metodología es la que veis ahí, entrevista online asistida por ordenador. El tamaño de la muestra es el que veis. Muy superior ha sido la participación de los profesores, 526 docentes de prácticamente 500 centros de enseñanza. Es un porcentaje altísimo del total de centros de enseñanza, los que han participado del total de centros de enseñanza del territorio nacional. Y luego también, en el siguiente gráfico, que esto es muy importante para tener en cuenta la validez de la muestra y el rigor de los resultados, es que es una muestra muy representativa, tanto por titularidad de centro, como por participación hombres-mujeres, como por las distintas etapas del profesorado. O sea, es muy representativa de la realidad, que de eso se trata, de la realidad de la enseñanza, de la educación española. Han participado muchos más centros públicos que concertados, que privados, como debe ser, porque hay muchos más centros públicos que privados y concertados. Por tanto, hemos hecho creo que un buen trabajo de segmentación, por un lado, y de representatividad de la muestra, para que los resultados sean realmente un reflejo de la realidad. Esto tanto en profesores como en padres. Y antes de devolver la palabra a Jesús, que va a explicar los datos, yo quería simplemente abundar en una consideración que el director general de la Fundación ha hecho antes y que comentábamos a la salida, y es que más allá de los objetivos de una jornada como esta y de los programas de educación vial que se desarrollan desde Fundación Mapfre y desde otras entidades, para nosotros como Grupo SINA nos parece muy interesante impulsar la educación vial como escuela de valores en general. Esos valores que tanto se demandan desde los centros de enseñanza y que muchas veces no están muy aterrizados, no están muy orientados a la transformación, a la consecución de hábitos, de buenos hábitos de conducta, sino que a veces se hacen desde planteamientos pues, más ideológicos o más teóricos. Nos parece que la educación vial es una oportunidad para inculcar valores de respeto, de urbanidad, de cortesía, de generosidad, de fortaleza, de resiliencia, resistencia a la frustración, en fin, y uno podría seguir con la lista de valores que realmente uno puede, a los niños y a los adultos, ¿no? Uno puede fomentar cuando está al volante, ¿no? Que tiene la oportunidad de comportarse como un animal o como una persona. Bueno, pues con los niños pasa lo mismo, ¿no? Con los niños tenemos la oportunidad de enseñarles desde pequeños, con cosas concretas, no teóricas, no con planteamientos ideológicos, sino como cosas concretas y muy aterrizadas, a que sean realmente buenos ciudadanos. Y por eso este programa
más allá de los objetivos loables de conseguir reducir el número de accidentes, nos parecen muy positivos para la educación de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Mientras intentamos encontrar la última versión de la presentación, que no es la que estamos mostrando en este momento, les voy a leer un párrafo, de todas maneras lo iba a leer, que dice: el profesorado de todas las escuelas y colegios, tanto oficiales como particulares, está obligado a enseñar a sus alumnos las reglas generales de la circulación y la conveniencia de su perfecta observancia, advirtiéndoles de los grandes peligros a que se exponen al jugar en las calzadas de las vías públicas, salir atropelladamente de los centros docentes, subir en la parte posterior de los vehículos y topes de los tranvías, etc. El Ministerio de Instrucción Pública dictará las oportunas disposiciones que aseguren la conveniente vigilancia del cumplimiento de este precepto. Bueno, no es, digamos, un programa electoral para lo que viene, sino que es el Código de Circulación del año 1934, que ya establecía pues, esa obligatoriedad de la educación vial, un código que se ha mantenido vigente hasta el año 2006, cuando, digamos, la actualización del Reglamento de Circulación de ese año pues derogó los artículos que estaban en su momento vigentes y, digamos, pues que en este momento todavía la Ley de Educación pues sigue recogiendo como contenidos y como objetivos obligatorios dentro del currículum de las diferentes etapas educativas. Bueno, entrando ya a las conclusiones, yo sí que voy a añadir algo sobre lo que hay en esta transparencia. Primero, que hemos dicho que es obligatorio, ¿de acuerdo? Sin embargo, el 32% de los profesores nos dicen que su centro no participa en ninguna actividad o programa específico, yo creo que aquí está seguramente la clave, sobre educación vial, lo cual, digamos, pues todavía nos dice mucho del camino que tenemos por delante, el camino que tenemos que recorrer. 1 de cada 3 colegios dice que no tiene programas específicos de algo que es obligatorio. Sí que es cierto que tiene recursos, sí que es cierto que podrá, digamos, hacer esa transversalidad de la materia, pero es algo llamativo. También nos ha llamado mucho, a pesar de los esfuerzos de muchos de los que estamos aquí, tanto desde Fundación Mafre, que lleva más de 20 años trabajando en educación vial, la Dirección General de Tráfico, el Ministerio, el Centro Superior de Educación Vial de Salamanca, que el 19% de los, solo el 19% de los docentes dicen que han tenido formación específica sobre esta materia. Y hay cursos de la UNED desde hace mucho tiempo, formación a través de Internet es ofrecida pues, por diferentes entidades, entre ellas Fundación Mafre tiene 2 cursos para docentes, pero todavía ese 80% de profesores que dice que no se ha formado específicamente nos preocupa bastante. Los profesores que sí que han participado en programas de educación vial nos indican que en muchas ocasiones lo hacen en colaboración con las policías, lo cual, digamos, pues también es justo reconocer ese importantísimo aliado. Y también aparecen pues entre las entidades con quien más colaboran las ONGs, las administraciones o programas por iniciativa justo del propio centro. Bueno, también les hemos preguntado cuántas horas los docentes dedican a la educación vial. El 60% dice que menos de 5 horas al trimestre y que no dedican tiempo el 21% nos dicen. Bien, estamos hablando de una problemática que causa 50 fallecidos entre niños de 0 a 14 años al año y que causa 1.700 fallecidos todavía en España. Digamos que es todavía sorprendente y un poco decepcionante por nuestra parte que, como ven ustedes en esta transparencia, pues ese 60% que dedica menos de 5 horas al trimestre, que pensamos que es poco. Yo esta mañana en la rueda de prensa decía que todo el mundo recordaremos aquel problema matemático que decía un tren sale de Barcelona, todos los trenes parecía que salían de Barcelona y de Madrid, no había otra red. Bueno, y que a qué hora se encontraba. Bueno, podíamos utilizar, digamos, ese mismo planteamiento para temas de seguridad vial, es decir, de una manera muy sencilla, incluso en la educación física. Podríamos estar hablando de enseñar pues, cómo utilizar la bicicleta con seguridad, cómo autoprotegerse. Es decir, podríamos sin ningún esfuerzo especial seguramente aumentar esas 5 horas de manera que resulten de una más útil y más atractivo para los profesores. Esto lo acabo de comentar, ese 19% únicamente que nos decía que tenían formación específica.
La buena noticia es que los profesores son personas de recursos y precisamente por eso pues encuentran recursos cuando los necesitan. Y como ven ustedes en esta transparencia, pues encuentran recursos pues en plataformas específicas como Dirección General de Tráfico, Policía, fundaciones, administración, en otras fuentes o incluso pues de los propios compañeros. Es decir, que cuando los profesores necesitan esa información, a pesar de no haber tenido formación específica, sí que la encuentran. Se les ha preguntado pues, cuál era la opinión sobre incluir una asignatura dentro del currículum. Insisto que los contenidos son obligatorios, pero en este momento se está hablando mucho de tener una asignatura específica, pues digamos, que venga después de conocimiento del médico, antes de educación física, que se evalúe. Un poco la diferencia está en formalizar esa formación. Aproximadamente el 58% de los profesores y el 69% de los padres están a favor de tener esa asignatura dentro del currículum. De todas maneras, digamos, hay todavía un 40%, digamos, de indecisos. No es un consenso ni una mayoría. Yo creo que es algo también que a nosotros en este momento nos abre la reflexión. Les hemos preguntado a continuación, pero bueno, ¿esta educación vial que se imparte es eficaz? Y de nuevo, la mayoría nos dice que sí que es eficaz. Sin embargo, también nos dicen que no, porque un 32% de los profesores dice que no es eficaz, o todo lo eficaz que se esperaría, porque no se invierte el tiempo suficiente. Digamos que todavía, hasta que no tengamos el 100% de convencimiento de la eficacia, tenemos mucho camino por recorrer. También muy llamativo cuando les hemos preguntado a los profesores, oiga, ¿y usted cómo mejoraría esa educación vial? Ya que, digamos, pues no es perfecta la eficacia, pues el 21% nos dice que haciendo obligatoria en el currículum. Es decir, tampoco mayoritariamente un 100% nos dicen que tenga que ser obligatoria. Yo me imagino que hay muchas asignaturas, muchos, digamos, informaciones que transmitir, muchos conocimientos, valores, etcétera. Y sí que nos parece interesante que un 54%, sumando algunos porcentajes, nos dicen que con más horas prácticas, con más horas lectivas dentro del horario escolar, con mejores medios y materiales, con participaciones en programas específicos, insisto, nosotros tenemos programas, se puede mejorar la educación vial. Nosotros pensamos que hay un tremendo desarrollo de mejora y de la eficacia de la seguridad vial. Y también, muy interesante, y ahora hablaremos de esto, se habla de concienciar a la sociedad y a las familias. Es decir, los profesores nos están diciendo, oiga, esto no solo es cuestión nuestra, se comentaba alguien, es una tarea en la que todos tenemos que estar implicados. De hecho, y esto para mí es la conclusión estrella de este primer barómetro Fundación Mapfre, cuando hemos preguntado de quién depende la educación vial, tanto a profesores como a padres, los dos coinciden de las familias, en primer lugar. ¿De acuerdo? En el caso de los profesores aparece con un 44%, nos dicen que en primer lugar, pero en el caso de las familias reconocen en un 60% que es en donde más educación vial se tiene que impartir. Bueno, esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo que tiene que ser la familia, pero cuando preguntamos a los profesores, oiga, ¿y usted cree que los padres son buenos profesores? ¿Refuerzan los contenidos? Pues aquí tenemos este resultado. Nos dicen que sí son buenos profesores los padres solo en el 18% de las ocasiones y que los padres no siempre respetan las normas, que conciencian pero no ponen las cosas en práctica y que ni conciencian ni las ponen en práctica en un 80% restante. Es decir, tenemos esa polaridad de que la familia es importante, pero los padres, según los profesores, no hacen ese buen trabajo. Cuando preguntamos a los padres en general, pues bueno, sí que dicen que enseñan seguridad vial, como tenemos aquí en esta transparencia. Prácticamente hay un 0,5 de padres que dice que nunca enseñan seguridad vial a sus hijos porque creen que ya lo hacen en el colegio. Bueno, pues a estos habría que insistirles en que sigue siendo muy importante. También hemos preguntado a los padres, oiga, usted que es el profesor, digamos, natural, ¿no? O genético, pues ¿usted respeta las normas de seguridad vial? Bueno, en general la mayoría nos dice un 65% que siempre, pero es preocupante que un 35% nos dice que bueno, en ocasiones sí, pero a veces incumple alguna. ¿Vale? Todos sabemos que los niños, sobre todo en las primeras etapas, pues no entienden de excepciones. La ley es la ley, la norma es la norma, lo que dice papá es lo que dice papá, pero o soy bueno o soy malo, no hay un término medio. Entonces, cuando un padre, cuando una madre, cuando un abuelo, cuando un tío, cuando un cuidador, pues entra en esta parte del 34% de sí cumplo, pero a veces no, entonces estamos tirando por tierra en muchas ocasiones. También poníamos el ejemplo, es como si un profesor en clase le dice a un niño que 2 más 2 son 4 y cuando sale el padre y se lo lleva a casa le dice, pueden ser 4,5 o 5.
Es decir, estas cosas yo creo que, y cerrando un poco la broma, tienen que tomarse muy en serio. Como comportamientos que los padres corrigen a los menores, pues bueno, nos dicen el cinturón, los semáforos, los pasos, básicamente lo que ya sabemos. Hay un tema también muy interesante, y ya estamos terminando. Sí, he vuelto un poco a la transparencia de antes porque cuando hemos preguntado a los padres, digamos, que con qué frecuencia dejan de respetar algunas normas, ha aparecido una radiografía que coincide exactamente con la radiografía de la accidentalidad en España y en todo el mundo. Es decir, los padres a veces incumplen aquellas normas que están detrás de la inmensa mayoría de los accidentes graves y mortales. Con lo cual eso es tremendamente preocupante porque los accidentes no es la normalidad. Los accidentes son las excepciones. Y si la sociedad, los padres están haciendo excepciones, son precisamente en esas excepciones, en esas grietas, por donde se nos escapa la seguridad vial, se nos escapa la vida de niños, de adultos y de mayores. El último comentario, el último dato que yo creo que es muy llamativo, hemos preguntado tanto a profesores como a los padres cuáles son las campañas más efectivas. Y nos dicen, básicamente, a la luz de este gráfico, es un poco quizá complicado de entender, pero se lo resumo, aquellas campañas que combinen testimonios de personas que hayan sufrido accidentes con las sesiones de prevención impartidas en colegios e institutos son las más eficaces. Y esto es muy curioso porque no solo aparece en este barómetro, sino que los testimonios están reconocidos como la, digamos, vía más impactante, más como diría yo, removedora de esas conciencias y de las actitudes. Nosotros colaboramos con entidades como AESLEME y Mar nos va a enseñar en la próxima mesa redonda cómo se evalúa la seguridad vial. Hemos hablado en alguna ocasión de ella. Pues bueno, estamos ahí, estamos haciendo, digamos, este trabajo. Esto es, la siguiente transparencia es la opinión de padres y madres, es muy, muy similar a la que acabamos de ver, es decir, todavía se abunda más en esa. Y luego también las sanciones, que es la línea roja. Si vamos a la parte de quienes consideran muy efectiva, pues bueno, son menos efectivos. Estamos hablando, insisto, del entorno educativo. Si hay algún compañero de la policía o de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, seguramente nos dirá que en determinados ámbitos, para determinados grupos, esto es fundamental. Pero sí que es importante, y en las conferencias de Naciones Unidas nosotros insistíamos mucho siempre que podíamos. Oiga, aquí tenemos una sesión específica sobre cambio de comportamiento, sobre sanciones, sobre leyes. ¿Por qué no hacemos más énfasis en construcción de comportamientos seguros para no tener que corregir tanto? Y aquí me detengo. Yo no sé si, José María, quieres añadir o incluso rebatir algunos de los comentarios que he hecho. O seguramente no me atrevo yo a rebatir porque no además. Lo que sí me atrevo es a pedir, porque me han dicho si hubiera alguna pregunta del público, aunque bueno, habrá tiempo, ¿verdad?, durante toda la tarde, pero si quiere alguna precisión, alguna puntualización sobre los datos, pues es el momento de hablar ahora o... Mira, ahí hay una pregunta. Bueno. Ya, sí. En cuanto a los resultados obtenidos, ¿han visto diferencias entre primaria, secundaria y postobligatorio? Bien, no hemos hecho, digamos, un análisis desagregado a ese nivel. Sí que hemos pensado que seguramente iba a ser muy interesante porque evidentemente pues no es lo mismo, digamos, la formación o la opinión que puede tener un padre de un niño de 4 años que uno de 7. No sé si José María, sí, puedes... No lo hemos sacado porque, bueno, porque al final en el estudio tienes que limitarlo, pero lo podemos sacar con gran facilidad a partir del bruto. Quiero decir que luego si quieres... Por correo electrónico te lo facilitamos, te lo desagregamos, o sea que lo tenemos, pero bueno, en el informe es que si no saldría un tocho, como empezáramos a desagregar por comunidades autónomas, por tal sería, pero... De acuerdo. La muestra de la gente, las familias y el profesorado que han seguido el cuestionario online, ¿era una cosa voluntaria? ¿Se añadían ellos o cómo ha sido? O sea, el procedimiento, nosotros utilizamos todas nuestras bases de datos de todo el profesorado, se ha enviado de forma segmentada, es decir, para que la muestra sea representativa y en función de la respuesta que se obtiene, también se va tratando, en fin, hay unas técnicas sociológicas para que sea al final representativo el resultado del común, pero sí, se ha invitado a participar, ellos han contestado voluntariamente,
pero no se han tabulado todos los datos recibidos, sino aquellos que realmente nos interesaban para que el resultado tuviera validez sociológica. Sí, es que esto me recuerda cuando convocas a los padres de UNAMPA Sí. para hacer una charla sobre esto, que han dicho tan importante de los adultos. Esto nos recuerda cuando al niño le dices lo del cinturón y tal, se lo pone y sale el padre con el coche y va sin el cinturón, ¿no? Está clarísimo. Pero me recuerda el tema este del AMPA, que cuando los convocas siempre vienen los que ya están concienciados. Y claro, en este aspecto digo, a ver si esta muestra recoge la gente que tiene un interés, ¿no? Y se pudiese producir algún tipo de sesgo, pero supongo que lo habéis cocinado muy bien y ha sido representativo. Gracias. Sí, esto es lo que se dice predicar a los conversos, ¿no? En muchas ocasiones. De todas maneras, si realmente fueran, digamos, conversos, todavía los resultados desde el punto de vista de que no se comportan suficientemente bien siguen siendo igual preocupantes. Si cogíamos a la otra parte, seguramente habría más padres que reconocerían que infringen, pero efectivamente, pues digamos, siempre está un poco ese pequeño sesgo, pero sí que, digamos, se puede compensar con la mayor sinceridad que se obtiene a través, digamos, de estas encuestas anónimas. En ocasiones, digamos, la gente pues es más proclive a reconocer, digamos, ante el ordenador las cosas que cuando se le pone, digamos, un micrófono delante y se le saca, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta? Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba un poco relacionada en el tema de la segmentación. No sé si han segmentado ustedes o hay posibilidad de hacerlo entre la calidad de la concienciación en seguridad vial y el nivel económico o cultural de esos padres que rellenan la encuesta. Gracias. Esa no la hemos hecho, no está segmentado. El otro dato sí, es decir, se puede, pero no se ha tenido en cuenta el nivel socioeconómico de las personas que han contestado. En esta primera edición, ¿no? Pero sí, podemos desde luego anotarlo porque a lo mejor pues para ediciones futuras lo podemos contemplar. Sí, es que sí que me parece personalmente un hecho diferenciador el que el nivel sociocultural de las familias últimamente vemos que va intrínsecamente relacionado con esa concienciación en seguridad vial, que ya cambian el chip de pongo la sillita del niño porque me denuncian y pasan a poner la sillita del niño porque es lo mejor para la seguridad del niño. Sí, yo creo, bueno, es el primer barómetro, digamos, estamos deseando recoger ideas tan válidas y valiosas como la que nos acaba de comentar. Yo, con mi experiencia de observación, a veces tengo, digamos, dudas, ¿no? A veces uno va por un, no sé, barrio específicamente, pues, no sé, que se ve que, digamos, económicamente pues es superior a la media y, sin embargo, pues encuentra unos comportamientos totalmente, yo me atrevería a decir, aberrantes, ¿no? Yo creo que la inseguridad es muy democrática, afecta a todo el mundo, pero por otra parte sí que es cierto que se sabe que los niños que pertenecen a estratos sociales de menor poder adquisitivo están expuestos a un riesgo muy superior, con lo cual, digamos, también es un aspecto muy interesante a mirar, no solo desde el punto de vista de los vehículos en los que se mueven, de las infraestructuras y de las calles, de las provisiones técnicas que tiene a su alrededor, sino también desde el punto de vista de la educación vial. Muchas gracias por el apunte. Si no hay ninguna... Perdóname, si a lo largo de la jornada, aunque pueda parecer un poco, desde luego surgiera, o de las personas que van a participar en las mesas, algún elemento que pensarais que puede enriquecer futuros barómetros, porque pensáis que, pues como eso, como el índice socioeconómico, incluso el nivel cultural de las familias, pues se agradecería la aportación, porque luego no es fácil meterlo en el trabajo de campo. Luego ya no, ahora ya una vez que se ha hecho ya no se puede, pero con antelación se puede meter en el trabajo de campo y... Muy bien, pues si no hay más preguntas, José Miguel, te quedas para moderar las siguientes dos sesiones. Luego hay una pausa de café a las 6 menos cuarto y bueno, pues invito a Violeta Manso, a Begoña Ladrón de Guevara, a Marco Goyos y a Xavier Martínez a subir a la mesa y José María, a partir de ahora, pues muchas gracias. Muchas gracias.